Bienvenido a Ecos de Ansiedad, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos, llevándote al límite de la inquietud. Mi querido ansioso, antes de escuchar la próxima historia, asegúrate de suscribirte y dejar tu terrorífico like. No querrás perderte nada de lo que viene. Ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el verdadero terror. La estación que no aparece en el mapa. El traqueteo constante del metro siempre me había parecido reconfortante, como un arrullo mecánico que me acompañaba en mis viajes diarios por la ciudad. Esa noche, sin embargo, fue diferente. El cansancio se apoderó de mí y antes de darme cuenta, mis párpados pesaron más de lo que podía soportar. Cerré los ojos, solo por un momento, o eso me dije. Pero cuando los volví a abrir, el mundo había cambiado. Lo primero que noté fue el silencio. No el típico murmullo apagado de un vagón de metro en movimiento, sino un silencio denso, opresivo, como si el aire mismo se hubiera detenido. El tren se había detenido por completo, pero las puertas permanecían cerradas. Miré alrededor, esperando ver a los otros pasajeros, pero los asientos estaban vacíos. El vagón parecía igual, y sin embargo, algo era diferente. Una sensación de inquietud comenzó a crecer en mi pecho. Finalmente, las puertas se abrieron con un chirrido metálico que reverberó en mis oídos, demasiado fuerte para el espacio vacío. Salí del vagón, esperando ver una estación conocida, alguna señal que me indicara dónde estaba. Pero lo que encontré me dejó helado. La estación estaba sumida en una penumbra extraña, iluminada solo por una serie de luces parpadeantes que arrojaban sombras distorsionadas en las paredes. Las señales eran antiguas, con letras desvaídas que no podía leer del todo. El nombre de la estación, si es que alguna vez lo tuvo, había sido borrado por el tiempo. Los mosaicos de las paredes estaban agrietados, como si el lugar hubiera estado abandonado durante décadas. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, lo que hacía que el aire oliera a moho y descomposición. Miré a mi alrededor, buscando algún indicio de vida, pero la estación estaba desierta. No había ningún mapa, ninguna indicación de hacia dónde ir. Saqué mi teléfono, pero la pantalla permanecía en negro, sin señal, sin vida. Era como si hubiera sido cortado del mundo, atrapado en un lugar que no existía. Decidí explorar, con la esperanza de encontrar una salida, una escalera que me llevara a la superficie. Pero a cada paso que daba, la sensación de irrealidad se intensificaba. Los túneles parecían extenderse en direcciones imposibles, torciéndose y curvándose como si fueran parte de un laberinto. No importaba cuánto caminara, siempre parecía estar en el mismo lugar, frente a los mismos muros agrietados y las mismas señales que no podía descifrar. El sonido de un tren se acercaba en la distancia, un ruido que resonaba en el túnel como el rugido de una bestia. Me giré, esperando ver un tren que me llevara de vuelta a la normalidad, pero cuando el tren apareció, algo en él me hizo retroceder. Era un tren antiguo, de un modelo que no reconocía, con ventanas opacas y vagones cubiertos de herrumbre. Pasó de largo, sin detenerse, y cuando sus luces se desvanecieron en la oscuridad, el silencio volvió a caer sobre la estación. Continué mi búsqueda, cada vez más desesperado. Pero cuanto más exploraba, más extraña se volvía la estación. Los pasillos se alargaban y encogían, como si estuvieran vivos, cambiando con cada giro. Comencé a notar detalles que no deberían estar allí, una maleta olvidada en un rincón, una taza de café todavía caliente sobre un banco cubierto de polvo, un periódico con fecha de hace décadas tirado en el suelo. Entonces, vi a la primera persona. Era una figura solitaria, de pie al final de un pasillo oscuro. Su silueta era borrosa, como si estuviera cubierta por una neblina. Corrí hacia él, mi corazón latiendo con esperanza, pero cuando llegué, la figura había desaparecido, dejando solo el eco de mis pasos en el aire.
La sensación de ser observado creció con cada minuto que pasaba. Podía sentir ojos en mi espalda, sombras que se deslizaban a mi alrededor, siempre fuera de mi vista. Y entonces lo comprendí, no estaba solo. Otros habían estado aquí antes que yo, atrapados en este lugar que no existía, atrapados en un bucle sin fin. Podía sentir su presencia, como un susurro en el viento, como una mano fría que rozaba la mía. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Corrí por los pasillos, buscando desesperadamente una salida, pero las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. Los trenes pasaban de vez en cuando, cada uno más extraño que el anterior, cada uno más vacío, más desolado. Finalmente, llegué a un andén diferente, uno que no había visto antes. En el centro del andén, una puerta metálica se abría hacia un túnel oscuro, una salida que parecía prometerme la libertad. Pero mientras me acercaba, algo me detuvo. Una sombra se movía en el túnel, una figura alta y delgada, su forma apenas visible en la penumbra. Me quedé paralizado, incapaz de moverme mientras la figura avanzaba lentamente hacia mí. Sentí el tiempo detenerse, como si estuviera atrapado en un momento eterno, incapaz de escapar. Y entonces, la figura habló, pero no con palabras. Fue un murmullo, un eco de voces que no entendía, una corriente de pensamientos que invadieron mi mente. Supe, en ese instante, que no era el primero en llegar aquí y que no sería el último. Este lugar, esta estación que no aparecía en el mapa, era un punto de encuentro, un cruce entre mundos donde el tiempo no tenía significado, donde los que entraban no podían salir. La figura se detuvo a unos metros de mí y el aire se llenó de una tensión insoportable. Podía sentir la realidad desmoronándose a mi alrededor, como si las paredes del túnel se desvanecieran en una neblina. Todo lo que alguna vez conocí, todo lo que alguna vez fui, parecía desvanecerse en el vacío. En ese momento, comprendí que no tenía elección. Di un paso hacia la puerta, hacia el túnel, hacia lo desconocido. Y mientras cruzaba el umbral, una parte de mí sabía que nunca volvería, que estaba dejando atrás el mundo que conocía para siempre. El túnel se cerró tras de mí y la oscuridad me envolvió. Podía sentir el tiempo deslizándose, cambiando, pero no importaba. Ya no era parte de ese tiempo, ni de ese lugar. Estaba atrapado en un ciclo interminable, en una realidad alterna donde las reglas eran diferentes, donde la vida y la muerte se entrelazaban en una danza eterna. Y mientras avanzaba hacia lo que fuera que me esperaba en la oscuridad, supe que la estación que no aparecía en el mapa era mi nuevo hogar, un hogar del cual no había escapatoria, solo una existencia vacía, atrapada entre las sombras de un mundo que ya no entendía. La sombra en la estación Panteones. Siempre pensé que trabajar en el metro durante el turno nocturno sería monótono, aburrido incluso. La mayoría de las veces, lo era. El silencio del subterráneo, roto solo por el sonido ocasional de un tren en la distancia, tenía un aire de calma que, de alguna manera, me tranquilizaba. Pero esa noche, en la estación Panteones, algo era diferente. Desde el momento en que bajé a los túneles, sentí una presencia, algo que no debería estar ahí. Mi turno comenzó como de costumbre. Caminé por los pasillos desiertos, con las luces parpadeantes iluminando débilmente el camino frente a mí. El eco de mis pasos resonaba en las paredes de azulejos, pero había algo más en ese sonido, una reverberación que no era del todo mía. Me detuve, escuchando atentamente. El eco continuó, prolongándose un poco más de lo que debería. Sacudí la cabeza, convencido de que era solo mi imaginación jugando trucos. Pero conforme avanzaba por el túnel, la sensación de ser observado crecía. El aire se volvía más frío, más denso, como si la oscuridad misma estuviera viva, respirando. Cada paso que daba parecía llevarme más profundamente en un lugar donde la realidad y la pesadilla se entrelazaban. De repente, algo se movió en la periferia de mi visión. Una sombra,
más oscura que la penumbra circundante, se deslizó entre los pilares del túnel. Me detuve en seco, con el corazón latiendo en mi garganta. Apunté mi linterna hacia donde había visto la sombra, pero no había nada, solo el vacío oscuro que llenaba el espacio. A pesar de eso, la sensación de ser observado no desaparecía, al contrario, se intensificaba. Seguí adelante, aunque cada fibra de mi ser me decía que retrocediera, que saliera de ahí lo más rápido posible. Pero la curiosidad, o quizás el temor a lo desconocido, me empujó a continuar. A cada paso, la oscuridad parecía cerrarse más alrededor de mí, como si los muros del túnel se estrecharan, dejándome sin escape. Entonces, la sombra volvió a aparecer, esta vez frente a mí, en medio de las vías. Era alta, demasiado alta para ser una persona, y tenía una forma vagamente humana, pero distorsionada, como si estuviera hecha de humo o niebla. Intenté acercarme, pero mis piernas se negaban a obedecerme. El miedo se había apoderado de mi cuerpo, inmovilizándome. La sombra no se movió, pero su presencia era abrumadora. Sentía como si me estuviera absorbiendo, como si el aire alrededor de mí se volviera más espeso, más difícil de respirar. El eco de mis propios latidos retumbaba en mis oídos, mezclándose con el suave murmullo de algo que no lograba comprender. Finalmente, reuní el coraje suficiente para retroceder, pero cada paso que daba hacia atrás solo parecía acercar la sombra más a mí. Estaba atrapado, rodeado por una oscuridad que parecía tener vida propia. El túnel, que alguna vez conocí tan bien, se había transformado en un laberinto de sombras y ecos distorsionados. La sombra comenzó a avanzar hacia mí, deslizándose por las vías con un movimiento que no era del todo natural. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. El frío me envolvió por completo, y supe, en lo más profundo de mi ser, que estaba en peligro. No un peligro físico, sino algo mucho más primitivo, algo que mi mente no podía comprender ni enfrentar. La sombra se detuvo a pocos metros de mí, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Sentí como si estuviera siendo arrastrado hacia un abismo, uno del cual no había retorno. Y entonces, la sombra se desvaneció, disolviéndose en la oscuridad como si nunca hubiera estado ahí. No perdí tiempo. Corrí por el túnel, mis pasos resonando con una urgencia desesperada. Cada segundo que pasaba sentía la sombra detrás de mí, acercándose, alcanzándome. Cuando finalmente llegué al andén, estaba empapado en sudor frío, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a estallar. La estación estaba desierta, pero la sensación de ser observado no se había ido. Sabía que no estaba solo, que la sombra seguía ahí, escondida en algún lugar de la oscuridad, esperando. No me atreví a mirar atrás mientras subía las escaleras hacia la salida. Sabía que si lo hacía, podría ver algo que no quería ver, algo que me atraparía para siempre. Al salir del metro, el aire nocturno me golpeó como una bocanada de libertad, pero la tranquilidad que esperaba encontrar no llegó. La sombra, o lo que fuera, había dejado una marca en mí, una sensación de peligro que no podía sacudirme. Y mientras caminaba hacia mi casa, no pude evitar mirar hacia atrás una última vez. La estación Panteones se perfilaba en la distancia, y aunque estaba lejos, podía sentir la presencia que habitaba en sus túneles, acechando. Sabía que lo que había visto no era una alucinación, sino una manifestación de algo mucho más antiguo y oscuro, algo que siempre ha estado ahí, en las entrañas de la ciudad, esperando. Y mientras me alejaba, no pude evitar preguntarme si realmente había escapado, o si la sombra, de alguna manera, me había seguido, y ahora estaba más cerca de lo que imaginaba. Los niños del Metro Hidalgo. Mi turno nocturno en la estación Hidalgo siempre había sido rutinario.
Las noches eran largas y monótonas, los pasillos oscuros y desiertos me ofrecían la oportunidad de pensar, de perderme en mis propios pensamientos mientras caminaba por el metro vacío. Pero todo eso cambió la noche en que escuché la primera risa. Era un sonido suave, apenas un murmullo que reverberó en el túnel, como el eco lejano de una infancia olvidada. Me detuve en seco, mi linterna apuntando hacia la oscuridad. Sabía que no debería haber nadie allí a esa hora, y menos un niño. Las estaciones ya estaban cerradas y aseguradas, y el último tren había pasado hacía horas. El sonido era imposible, pero allí estaba, rompiendo el silencio pesado de la estación. Decidí investigar, pensando que quizás alguien había quedado atrapado, aunque mi instinto me decía que algo no estaba bien. Los pasillos del metro, que de día parecían inofensivos, se habían convertido en un laberinto de sombras, donde la luz de mi linterna apenas podía rasgar la oscuridad que parecía tener vida propia. El sonido de mis pasos rebotaba en las paredes de azulejos desgastados, haciéndome sentir más solo de lo que nunca me había sentido. El eco de la risa volvió a escucharse, más cerca esta vez, infantil y juguetón. Algo en ese sonido me hizo estremecer, pero avancé, intentando racionalizar lo que estaba ocurriendo. Seguí el sonido por un pasillo que conducía a un tramo olvidado de la estación, una parte que rara vez era utilizada, solo accesible por una vieja puerta de metal oxidada. Abrí la puerta, que se quejó con un chirrido estridente, y me encontré en un pasillo que no recordaba haber visto antes. Era más estrecho, con paredes cubiertas de grafitis desvaídos y un olor a humedad que impregnaba el aire. Mi linterna reveló pequeños detalles, huellas sucias de manos en las paredes, juguetes rotos abandonados en los rincones. El pasillo parecía más viejo que el resto de la estación, como si el tiempo hubiera olvidado este rincón oscuro. La risa resonó de nuevo, y esta vez la seguí sin dudar. Mi corazón latía con fuerza, no solo por la inquietud, sino también por la tristeza que me invadía. Algo en esas risas parecía cargado de una melancolía profunda, como si provinieran de un tiempo y un lugar que ya no existían. Finalmente, la risa se detuvo frente a una de las muchas puertas de servicio que se alineaban en el pasillo. Me acerqué, mi mano temblando ligeramente mientras giraba el pomo. Al abrir la puerta, la luz de mi linterna cayó sobre un grupo de niños. Estaban sentados en el suelo, sus rostros iluminados por una luz que no pertenecía a este mundo. Eran 6 o 7, con ropas desgastadas y sucias, los ojos oscuros y vacíos. Sus rostros no mostraban miedo, pero había algo en ellos que me llenó de un terror que no podía explicar. Eran como sombras, como reflejos de algo que ya no existía. Uno de ellos, un niño de no más de 8 años, me miró directamente a los ojos. ¿Nos puedes ayudar?, preguntó, su voz apenas un susurro. Sentí un nudo en la garganta. Quería responder, quería decirles que todo estaría bien, que lo sacaría de allí. Pero algo me detuvo. Había algo en sus ojos, una profundidad insondable que me hizo dudar. ¿Dónde están sus padres?, pregunté, pero ellos no respondieron, solo se miraron entre sí, como si la pregunta no tuviera sentido. Intenté llevarlos a la superficie, guiarlos fuera de ese lugar oscuro y opresivo, pero cada vez que avanzábamos por los pasillos, parecían torcerse, volviéndose más largos, más oscuros. Los niños seguían caminando en silencio, sus pequeños pies apenas tocando el suelo, sus rostros impasibles. El sonido de sus risas había desaparecido, reemplazado por un silencio abrumador. Mientras intentaba encontrar una salida, el terror comenzó a arraigar en mi mente. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, jugueteando al límite de mi visión.
A veces, cuando giraba la cabeza, creía ver figuras en los rincones, ojos que me observaban desde la oscuridad. Los niños seguían caminando detrás de mí, como si no les afectara el ambiente inquietante que nos rodeaba. Pero yo podía sentirlo. Algo nos estaba observando, algo mucho más antiguo y oscuro de lo que podía comprender. Finalmente, llegamos a un andén vacío, uno que no recordaba haber visto antes. Era viejo, más viejo que cualquier otra parte de la estación, con azulejos rotos y grietas en el techo que dejaban caer agua sucia. Los niños se detuvieron, y yo también lo hice. Sabía que algo estaba terriblemente mal. No puedo sacarlos de aquí, dije, mi voz temblando. El niño que había hablado antes me miró de nuevo, su expresión era triste, pero también resignada. No puedes, respondió. Estamos atrapados aquí, igual que tú lo estarás pronto. Su voz no tenía rencor, solo una aceptación de su destino. Las luces en el andén comenzaron a parpadear, y una sombra enorme y amorfa apareció en el extremo del túnel, moviéndose lentamente hacia nosotros. Sentí el aire volverse más frío, más pesado, como si la misma estación estuviera respirando en mi cuello. Quise correr, quise escapar, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado, igual que ellos. La sombra se acercó, y los niños comenzaron a desvanecerse uno por uno, fundiéndose con la oscuridad, sus formas convirtiéndose en parte de la estación misma. Quedé solo, en un silencio que me oprimía el pecho. La sombra se detuvo a unos pasos de mí, y entonces lo entendí. Este no era un lugar del que pudiera escapar. Era un lugar donde las almas perdidas se quedaban, atrapadas en un ciclo interminable de oscuridad y olvido. Cerré los ojos, esperando lo inevitable, sintiendo la sombra envolverme. Y mientras el frío me consumía, escuché una vez más las risas de los niños, suaves y distantes, como un eco en la oscuridad. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba solo, en un andén vacío que no aparecía en ningún mapa. Los niños se habían ido, pero su presencia aún se sentía en el aire, como un susurro lejano. Supe, en ese momento, que nunca encontrarían la paz, y que yo, al intentar ayudarlos, me había unido a su condena. El tren pasó de largo, y el silencio volvió a caer sobre la estación Hidalgo, un silencio cargado de historias no contadas y almas perdidas que vagan por la oscuridad eterna. El vagón vacío de la línea 3. Siempre he disfrutado de la tranquilidad que ofrece el metro en las horas más oscuras de la noche. Las estaciones desiertas, el murmullo constante de los trenes y la iluminación tenue crean una atmósfera que, para muchos, podría parecer lúgubre, pero para mí, tiene una extraña serenidad. Sin embargo, aquella noche en la línea 3 sería diferente, una noche que cambiaría mi percepción de la realidad para siempre. Era cerca de la medianoche cuando me dirigí a la estación más cercana a mi trabajo. El reloj marcaba las 12:45 y la estación ya estaba completamente vacía. Subí al vagón con la rutina de siempre, asomarme por la ventanilla, ajustar mi mochila en el asiento y prepararme para el viaje de regreso a casa. El tren comenzó a moverse suavemente, y el sonido de los rieles sobre el metal resonaba en el silencio absoluto del vagón. Las luces del techo parpadeaban intermitentemente, creando un efecto hipnótico que me hacía sentir como si estuviera viajando a través de un túnel interminable de sombras y destellos. Observé a mi alrededor, el vagón estaba vacío, salvo por mí. La soledad me envolvía, pero no me molestaba. De repente, algo llamó mi atención, las ventanas del vagón parecían reflejar una realidad diferente a la que conocía. Al principio, pensé que era solo una ilusión óptica causada por las luces parpadeantes. Miré hacia afuera y vi las paredes del túnel pasar, pero al volver la mirada a las ventanas, las imágenes no coincidían. En lugar de ver el túnel oscuro, observaba escenas de lugares que no reconocía, calles desiertas bajo cielos rojos, edificios abandonados y figuras moviéndose en la distancia.
Era como si las ventanas fueran portales a otra dimensión, una realidad paralela y distorsionada. Mi corazón comenzó a latir más rápido, una mezcla de curiosidad y miedo me impulsó a investigar más. Me levanté del asiento y caminé hacia la puerta del vagón, esperando encontrar algún indicio de lo que estaba ocurriendo. Al asomarme, vi que el pasillo también estaba vacío, pero las luces continuaban parpadeando de manera irregular y las sombras parecían danzar al borde de mi visión. Decidí regresar a mi asiento, pero al hacerlo, noté que las imágenes en las ventanas se habían vuelto más perturbadoras. Figuras oscuras se deslizaban entre los edificios inexistentes y escenas de caos y destrucción se desplegaban ante mis ojos. Una figura en particular capturó mi atención, una silueta alta y delgada que parecía observarme fijamente, como si supiera que yo estaba allí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y la atmósfera del vagón se volvió aún más opresiva. Las luces comenzaron a parpadear con mayor intensidad, y el sonido del tren se distorsionó, transformándose en un zumbido inquietante que llenaba mis oídos. Las figuras en las ventanas parecían acercarse, moviéndose hacia mí con una intención oscura. Intenté mantener la calma, respirando profundamente, pero mi mente luchaba por racionalizar lo que estaba viendo. ¿Estaba perdiendo la cordura? ¿O realmente había cruzado a otra dimensión? Decidí enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Miré directamente a la ventana donde la figura me observaba y extendí la mano hacia el vidrio, como intentando tocar una presencia intangible. En ese instante, las luces se apagaron por completo, sumiéndome en una oscuridad absoluta. El tren se detuvo bruscamente, y un silencio sepulcral llenó el vagón. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y una sensación de desorientación me invadió. De repente, las luces se encendieron de golpe, y me encontré solo en el vagón. Sin embargo, algo había cambiado. Las ventanas ahora reflejaban únicamente oscuridad, y el túnel exterior parecía interminable, sin señales de una salida. Sentí una presión en el aire, como si el vagón estuviera atrapado en un limbo entre mundos. Las sombras en las esquinas del vagón parecían moverse ligeramente, sugiriendo presencias invisibles observándome. Intenté mantener la calma y buscar una manera de salir, pero cada intento de abrir las puertas resultaba infructuoso. Las luces seguían parpadeando, y los reflejos en las ventanas comenzaban a mostrar escenas más inquietantes, rostros distorsionados que emergían de la oscuridad, manos extendidas hacia mí, y figuras que parecían querer arrastrarme hacia el otro lado. El miedo se apoderó de mí, y sentí que el vagón mismo estaba conspirando para mantenerme atrapado. En un esfuerzo por mantener la cordura, cerré los ojos y traté de concentrarme en mi respiración. Pero el silencio fue roto por un grito desgarrador que resonó a través del vagón, seguido por un coro de voces susurrantes que parecían venir de todas direcciones. Abrí los ojos y vi que las sombras habían tomado forma más definida, acercándose cada vez más. La figura alta y delgada de antes ahora estaba justo enfrente de mí, su rostro oculto en una oscuridad impenetrable. El tren comenzó a moverse nuevamente, pero ya no hacia una salida familiar. En cambio, se dirigía hacia un túnel que no reconocía, rodeado de paisajes surrealistas que desafiaban la lógica y la realidad. Las figuras en las ventanas me observaban mientras avanzábamos, y sentí una fuerza invisible empujándome hacia el borde del vagón. Traté de resistirme, pero mi cuerpo no respondía, como si estuviera atrapado por una fuerza externa. El clímax de mi terror llegó cuando el tren entró en un túnel completamente oscuro, y las figuras en las ventanas comenzaron a materializarse dentro del vagón. Sus cuerpos etéreos se movían a mi alrededor, sus ojos vacíos clavados en los míos. Sentí que mi propia realidad se desmoronaba, y una parte de mí quería desesperadamente escapar, pero otra parte se sentía atraída por la oscuridad, como si fuera inevitable. En ese momento, todo se volvió borroso. Las luces parpadearon una última vez antes de apagarse por completo, y una sensación de vacío me envolvió. Ya no podía distinguir entre la realidad y las ilusiones creadas por las ventanas. Sentí que mi esencia estaba siendo absorbida por la oscuridad, fusionándome con las sombras que me rodeaban.
Cuando finalmente abrí los ojos, ya no estaba en el vagón de la línea 3. Me encontraba en un espacio indefinido, una mezcla de luz y oscuridad que no tenía forma ni límites claros. Las figuras que antes veía a través de las ventanas ahora estaban a mi alrededor, sus presencias constantes recordándome que había cruzado a un lugar del que no había retorno. Intenté moverte, gritar, pero me di cuenta de que estaba completamente atrapado en esta dimensión intermedia. El final de mi viaje quedó envuelto en la incertidumbre. No sabía si alguna vez podría escapar, o si ya me había convertido en parte de este interminable tránsito entre mundos. La sensación de desorientación y miedo persistía, dejando una pregunta sin respuesta: ¿sería yo el próximo en desaparecer, atrapado para siempre en el vagón vacío de la línea 3, o ya había cruzado a una realidad donde no hay escape? La única certeza que tengo es que, desde aquella noche, la línea 3 ya no es solo una ruta en el mapa, sino un portal hacia lo desconocido, donde las sombras acechan y los reflejos distorsionados guardan secretos que nunca deberían haber sido descubiertos. El susurro en la estación Bellas Artes. Las luces parpadeaban con una intermitencia irregular, llenando la estación Bellas Artes con una atmósfera de inquietud. Era casi medianoche, y las pocas personas que quedaban en el andén parecían figuras distantes, sombras que se desvanecían en la penumbra. Yo me encontraba allí, esperando el último tren, deseando que llegara rápido para poder dejar atrás ese lugar que, en ese momento, me parecía más opresivo que nunca. La estación Bellas Artes siempre me había parecido hermosa. Las obras de arte que adornaban las paredes, los murales que contaban historias del pasado de la ciudad, todo eso siempre había capturado mi atención y me había brindado un pequeño consuelo mientras esperaba el tren. Pero esa noche, algo era diferente. La belleza de la estación se sentía descolorida, casi sombría, como si el arte en las paredes estuviera lleno de secretos oscuros que nadie más podía ver. Mientras esperaba, el sonido del tren acercándose se mezcló con un murmullo que, al principio, pensé que venía de alguno de los pocos pasajeros alrededor. Me giré para ver quién estaba hablando, pero nadie parecía estar diciendo nada. El murmullo persistía, suave, casi imperceptible, y parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Intenté ignorarlo, centrándome en las obras de arte que cubrían las paredes. Había un mural que siempre me fascinaba, una representación abstracta de la historia de México, con figuras entrelazadas en un caos de colores vibrantes. Sin embargo, esa noche, las figuras parecían más sombrías, como si algo oscuro hubiera impregnado la pintura, dándole una cualidad siniestra que nunca antes había notado. El murmullo se hizo más claro, transformándose en un susurro constante. Al principio, no podía distinguir palabras, pero la cadencia era hipnótica, como si el sonido quisiera arrastrarme hacia él. Me froté los brazos, sintiendo un escalofrío recorrerme. Había algo mal en ese susurro, algo profundamente perturbador que comenzó a rasgar mi tranquilidad. Las luces sobre mi cabeza parpadearon de nuevo, y por un instante, el andén quedó sumido en una oscuridad casi total. Fue en ese breve momento cuando el susurro se hizo más fuerte, más claro, como si alguien estuviera justo detrás de mí, hablando en mi oído. Están aquí, atrapados. Me giré bruscamente, mi corazón latiendo con fuerza. No había nadie detrás de mí. Las pocas personas que quedaban en la estación estaban demasiado lejos como para haber sido ellos. Intenté racionalizarlo, pensar que era solo mi mente jugándome una mala pasada, pero el susurro volvió, esta vez más insistente. No puedes verlos, pero ellos te ven. El aire en la estación parecía volverse más denso, y sentí como si algo invisible se estuviera acercando, rodeándome. Mi respiración se aceleró mientras trataba de enfocarme en las paredes, en los murales que ahora parecían cambiar ante mis ojos. Las figuras en las pinturas se movían, sus expresiones se volvían más angustiadas, más desesperadas. No podía ser real, era imposible. Pero mis ojos no me engañaban. Lo que veía era una distorsión, una corrupción de lo que siempre había sido un lugar de belleza y cultura. Ellos
Muchos están atrapados, bajo estas piedras, bajo este arte. El susurro continuaba, revelando fragmentos de algo que mi mente luchaba por comprender. La historia de la estación, tan impregnada de cultura y arte, ahora se transformaba en algo oscuro y tenebroso. Podía sentirlo en el aire, como si las paredes mismas ocultaran secretos enterrados bajo capas de pintura y piedra. Secretos que nadie debería conocer. Traté de alejarme, de moverme hacia el otro extremo del andén, pero mis piernas parecían pesadas, como si una fuerza invisible me retuviera en el lugar. Las luces parpadearon nuevamente, y esta vez vi sombras moverse en los bordes de mi visión, figuras oscuras que no pertenecían a este mundo. El susurro se intensificó, llenando mis oídos, penetrando mi mente con imágenes de horror, de personas atrapadas en un lugar donde el tiempo se había detenido. No puedes escapar, nadie lo hace. El sonido del tren finalmente llegó, pero no sentí alivio. En lugar de eso, el susurro se hizo más fuerte, casi desesperado, como si intentara advertirme de algo. Las puertas del tren se abrieron, y las pocas personas en el andén subieron rápidamente, sin notar nada fuera de lo común. Quedé sola por un momento, y las palabras del susurro resonaron en mi mente con una claridad aterradora. Te están esperando, en los túneles. Sentí una presencia detrás de mí, algo frío y oscuro que se acercaba más y más. Giré la cabeza, pero no vi nada. Sin embargo, el sentimiento persistía, una opresión en el pecho, una certeza de que no estaba sola. Finalmente, el miedo me empujó a moverme. Subí al tren, y las puertas se cerraron con un chasquido final. El susurro, sin embargo, no se desvaneció. Permaneció conmigo, una voz tenue que se filtraba a través de las paredes, a través de los túneles oscuros por los que pasábamos. Miré por la ventana, esperando ver algo en el reflejo. Las luces parpadeaban mientras avanzábamos, y por un breve instante, vi una sombra que no pertenecía a ningún pasajero. Una figura vaga, con los ojos vacíos, mirándome desde el otro lado del vidrio. Me aparté rápidamente, el corazón en la garganta, y cuando volví a mirar, no había nada allí. El susurro había cesado, pero su presencia todavía se sentía en la atmósfera. Algo había cambiado en mí. Sabía que lo que había oído y visto no era una ilusión. La estación Bellas Artes, con toda su belleza y arte, escondía algo terrible, algo que el tiempo había enterrado pero que nunca había sido olvidado. Cuando el tren llegó a mi estación, salí apresurada, sin mirar atrás. Pero a medida que me alejaba, el eco del susurro seguía resonando en mi mente, recordándome lo que había escuchado. La historia de la estación estaba marcada por algo más que arte y cultura, estaba marcada por el dolor, la desesperación y algo que todavía latía en sus entrañas. Esa noche, al cerrar los ojos, pude oírlo de nuevo, el susurro suave, susurrando secretos oscuros que desearía nunca haber escuchado. Y me pregunté si alguna vez podría escapar de su influencia, o si, como aquellos atrapados en las paredes de la estación, yo también estaba condenada a escuchar sus lamentos por el resto de mis días. La línea 12 y el pasajero desaparecido. El sonido metálico de las puertas deslizándose para cerrarse fue el último indicio de la presencia del pasajero en la primera estación. Era el inicio de mi turno nocturno en la línea 12, una línea que atravesaba las profundidades de la ciudad, conectando barrios lejanos en un trayecto largo y solitario. Los túneles oscuros se extendían como venas subterráneas, y yo, como conductor, los recorría una y otra vez, guiando el tren a través de la penumbra. La noche había caído hacía horas, y con ella, el número de pasajeros se había reducido a unos pocos rezagados. En la primera estación, vi subir a un hombre que llamó mi atención. Había algo en el que no encajaba del todo, pero no le di mayor importancia. Era uno de los pocos pasajeros, tal vez el único en ese momento, y se sentó en el último vagón, casi al fondo, donde las cámaras de seguridad apenas lograban capturar su figura.
Durante el recorrido, el tren se sumergió en la oscuridad del túnel y el sonido rítmico de las ruedas sobre las vías se convirtió en un acompañante constante, casi hipnótico. Cada estación era un punto de luz en la negrura, un breve respiro antes de volver al abismo subterráneo. Los minutos pasaron y yo mantuve mi enfoque en las señales, en el panel de control, en la monotonía de una rutina que conocía demasiado bien. El trayecto continuó sin sobresaltos. Estación tras estación, las puertas se abrían y cerraban con su familiar zumbido, pero algo comenzó a inquietarme. A medida que el tren se acercaba a su destino final, me di cuenta de que el hombre que había abordado en la primera estación no bajó en ninguna parada. Tampoco lo vi moverse de su asiento en las cámaras de seguridad. Parecía haberse quedado en el último vagón, inmóvil. Finalmente, el tren llegó a la última estación. El túnel se abrió hacia la plataforma vacía, y las puertas se abrieron por última vez. Como era mi costumbre, esperé a que todos los pasajeros descendieran antes de cerrar el tren y dirigirme a la oficina para finalizar mi turno. Pero algo en el ambiente me hizo dudar. El hombre del último vagón no había salido. Me levanté de mi asiento y caminé por el tren, revisando cada vagón. La luz fluorescente titilaba sobre mi cabeza, lanzando sombras alargadas en las paredes del tren. Cuando llegué al último vagón, me detuve frente a las puertas y miré adentro. Estaba vacío. No podía ser. Yo había visto a ese hombre subir. Lo había visto sentarse en ese vagón, en ese asiento, y no había bajado en ninguna estación. Entonces, ¿dónde estaba? ¿Cómo podía haber desaparecido sin dejar rastro? Decidí volver a la cabina y revisar las cámaras de seguridad. Necesitaba ver qué había ocurrido. Me senté frente al monitor y retrocedí las grabaciones, buscando la imagen del hombre. Ahí estaba, subiendo al tren en la primera estación, con un abrigo largo y oscuro, un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro. Lo vi caminar por el andén y entrar al último vagón. La cámara lo capturó mientras se sentaba en su asiento, mirando hacia el frente, como cualquier otro pasajero. Pero entonces, algo extraño sucedió. A medida que avanzaba el tren, el hombre comenzó a desdibujarse en la imagen. En una estación, su figura se volvía borrosa, como si la cámara perdiera el enfoque solo en él, mientras todo lo demás se mantenía claro. En la siguiente estación, era aún más difícil distinguirlo. Finalmente, antes de llegar a la última estación, la imagen del hombre desapareció por completo. Su asiento vacío, como si nunca hubiera estado allí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Esto no tenía sentido. Las cámaras no podían fallar de esa manera, no sin una razón. Algo más estaba ocurriendo, algo que escapaba a toda lógica. Sentí una presencia, un frío que recorría la cabina, y un pensamiento perturbador cruzó por mi mente: ¿y si el hombre nunca había sido un pasajero real? ¿Y si había subido al tren desde algún lugar distinto? Miré hacia las puertas de la cabina, esperando ver algo, alguna sombra o señal de lo que estaba ocurriendo. Pero solo estaba la oscuridad del túnel, el eco del tren en la distancia, y el silencio opresivo de la estación vacía. Decidí que debía hacer algo. Salí de la cabina y caminé hasta el último vagón. El ambiente estaba cargado, pesado, como si el aire mismo fuera más denso. Mis pasos resonaban en el silencio, y cuanto más me acercaba al vagón, más fuerte se hacía esa sensación de que algo no estaba bien. Al llegar, me detuve frente al asiento donde había visto al hombre por última vez. El tren estaba vacío, completamente vacío. Pero el asiento donde él se había sentado parecía diferente, como si algo invisible ocupara ese lugar. Un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté razonar, encontrar una explicación lógica, pero en el fondo sabía que lo que estaba enfrentando no era algo normal. Me giré hacia las puertas del tren, sintiendo un impulso urgente de salir de allí, de dejar el tren y esa estación maldita atrás. Pero antes de que pudiera moverme, una voz baja, susurrante, rompió el silencio.
No debiste haber mirado. Me congelé en el lugar. La voz venía del asiento vacío, un susurro apenas audible, pero cargado de una amenaza indescriptible. Giré lentamente mi cabeza, esperando ver algo, cualquier cosa que me dijera que no estaba perdiendo la razón. Pero no había nada. Solo el asiento vacío, la luz parpadeante y el eco de esa voz que parecía rodearme, atraparme en un círculo del que no podía escapar. De repente, las luces del tren se apagaron, dejándome en la oscuridad total. El sonido del tren desapareció, y por un momento, todo quedó en silencio, como si el mundo entero se hubiera detenido. Luego, un destello de luz iluminó el vagón por un instante, y lo que vi me heló el alma. El hombre estaba de pie frente a mí, su rostro oscuro y borroso, como si no perteneciera a este mundo. Sus ojos eran pozos negros, vacíos, y su boca se movía en un susurro que no podía entender. Sentí que el tiempo se detenía, que la realidad misma se rompía a mi alrededor, y en ese momento, supe que algo estaba muy mal. La luz volvió, y el hombre desapareció. El tren estaba nuevamente vacío, pero el aire estaba cargado de una presencia que no podía ignorar. Sabía que debía irme, que no podía quedarme más tiempo en ese tren. Corrí hacia la cabina, sin atreverme a mirar atrás, y sin pensar en otra cosa que no fuera salir de esa maldita estación. El tren se detuvo en la última estación, y las puertas se abrieron. Salí a toda prisa, el corazón latiendo en mi pecho, y corrí hacia la oficina. Al llegar, informé lo ocurrido, pero nadie me creyó. Revisaron las cámaras, pero las grabaciones habían desaparecido, como si nunca hubieran existido. Esa noche, dejé mi uniforme en la oficina y me fui sin mirar atrás. Sabía que no podía volver a ese tren, a esa línea. Había algo allí, algo que no pertenecía a este mundo, y sabía que si lo intentaba de nuevo, podría ser yo el próximo en desaparecer, en desvanecerme en el aire como aquel pasajero. Nunca más volví a la línea 12. Pero en las noches, cuando cierro los ojos, aún escucho ese susurro en la oscuridad. No debiste haber mirado. Y me pregunto si algún día, cuando menos lo espere, me tocará a mí desaparecer, llevado por fuerzas que nunca debí intentar comprender. La mujer en el andén de la línea 1. Cada noche, después de terminar mis clases, tomaba el último tren en la línea 1. El trayecto siempre era el mismo, vagones casi vacíos, estaciones silenciosas, y la monotonía de un día más que llegaba a su fin. Sin embargo, había algo que hacía que estas noches fueran distintas, algo que atrapó mi atención desde la primera vez que la vi. La estación estaba casi vacía, iluminada por luces tenues que apenas lograban perforar la oscuridad que reinaba en los rincones. El sonido distante del tren acercándose siempre marcaba el inicio de mi regreso a casa, pero esa noche, algo más llamó mi atención, una figura inmóvil, esperando en el andén opuesto. Era una mujer, vestida de blanco, de pie en el mismo lugar cada noche. No podía haberla visto antes, me dije a mí mismo. ¿Cómo era posible que no me hubiera dado cuenta hasta ahora? Sus rasgos eran delicados, su piel pálida contrastaba con la oscuridad a su alrededor. El vestido blanco que llevaba parecía casi brillar bajo la luz tenue del andén, dándole un aire etéreo, como si no perteneciera a este mundo. Noche tras noche, ahí estaba ella. Nunca se movía, nunca mostraba señal alguna de impaciencia o de cansancio. Simplemente esperaba, su mirada perdida en la dirección de donde vendría el tren. Al principio, me limité a observarla desde mi lado del andén, intentando encontrar alguna explicación racional para su presencia. ¿Tal vez esperaba a alguien? ¿Un tren que nunca llegaría? El misterio que la rodeaba comenzó a obsesionarme. Me encontraba pensando en ella durante el día, imaginando quién era y qué historia escondía detrás de esa espera interminable. Decidí que tenía que hablar con ella, descubrir qué hacía allí cada noche, por qué siempre estaba en el mismo lugar, a la misma hora.
Una noche, impulsado por una curiosidad que no podía controlar, crucé al andén opuesto justo antes de que llegara mi tren. La estación estaba vacía, excepto por ella y yo. Mientras me acercaba, el sonido de mis pasos resonaba en el andén, pero ella no reaccionó, no levantó la vista ni mostró ningún signo de haberme notado. Cuando estuve a pocos pasos de ella, sentí una extraña mezcla de ansiedad y miedo. Su figura, ahora más cercana, parecía aún más irreal. El vestido blanco ondeaba ligeramente, como si una brisa invisible lo acariciara. Su cabello oscuro caía en suaves ondas sobre sus hombros, y sus ojos, fijos en un punto en la distancia, estaban llenos de una tristeza profunda que parecía provenir de otra época. «Disculpa», dije con voz suave, intentando no asustarla. Pero ella no respondió. Mis palabras parecieron desaparecer en el aire, absorbidas por la oscuridad que nos rodeaba. Volví a intentarlo, esta vez más fuerte, pero el resultado fue el mismo. Era como si mi presencia no existiera para ella, como si yo fuera el fantasma en esta escena y ella la única entidad real. El tren comenzó a acercarse, su rugido creciente llenando la estación. Me giré para mirar el reloj en la pared, y cuando volví la vista hacia la mujer, algo en su postura había cambiado. Su mirada, que antes estaba perdida en la distancia, ahora estaba fija en mí. Sus ojos, oscuros y llenos de una tristeza insondable, me atravesaron como si pudiera ver directamente en mi alma. El tren se detuvo con un estruendo y las puertas se abrieron. No sabía qué hacer. Algo en mí me decía que debía subir, que dejarla allí era lo más sensato, pero otra parte, la parte que había estado obsesionada con su presencia, me instaba a quedarme. Finalmente, di un paso hacia el tren y entonces, por primera vez, escuché su voz. ¿Por qué te vas?, preguntó, en un susurro apenas audible sobre el ruido del tren. Me detuve en seco. Era la primera vez que la escuchaba hablar, y su voz tenía una calidad casi melancólica, como si viniera de un sueño lejano. Me giré hacia ella, pero no había cambiado de expresión. Sus ojos seguían fijos en mí, expectantes, como si mi decisión importara más de lo que podía comprender. ¿A quién esperas?, le pregunté, mi voz temblando con una mezcla de temor y compasión. Ella no respondió de inmediato. En cambio, volvió a mirar al vacío, hacia la oscuridad de las vías, y una sensación de pena indescriptible llenó el aire. Espero, comenzó, su voz rompiéndose con una emoción que no podía identificar. Espero a alguien que prometió regresar. El tren emitió un pitido, anunciando que las puertas se cerrarían pronto. Sentí una presión en mi pecho, una urgencia por tomar una decisión. Pero sus palabras, cargadas de un dolor tan profundo, me paralizaron. ¿Quién era esa persona que ella esperaba? ¿Había alguna vez existido realmente, o era solo una sombra de un pasado que ya no importaba? Las puertas del tren comenzaron a cerrarse, y en ese momento, algo cambió en el aire. La luz de la estación pareció atenuarse, y el ruido del tren se desvaneció hasta convertirse en un eco distante. De repente, me sentí como si estuviera atrapado en una burbuja de tiempo, donde solo existíamos ella y yo, en ese andén desierto. La miré una vez más, y en sus ojos vi algo que me heló el alma, la desesperanza de una espera eterna, un ciclo sin fin del cual no podía escapar. Entendí, en ese instante, que la mujer no pertenecía a este mundo. Era una sombra, una figura atrapada entre la vida y la muerte, esperando en un limbo sin tiempo ni espacio. El tren partió, dejándome solo con ella en la estación vacía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y supe que debía irme, pero mis pies no respondían. Algo en su mirada, en su presencia, me mantenía anclado allí, como si estuviera destinado a compartir su espera. ¿Vas a quedarte conmigo?, preguntó, y su voz sonó diferente esta vez, más cercana, más insistente. Quería responder, pero las palabras no salían. Sabía que si me quedaba, algo en mí se perdería para siempre, que podría unirme a ella en esa espera eterna, en ese lugar donde el tiempo no tenía significado. Pero
también sentía una tristeza profunda por dejarla allí, sola en su vigilia interminable. Finalmente, el sonido distante de otro tren acercándose me sacó de mi trance. Di un paso hacia atrás, rompiendo el contacto visual con ella, y en ese momento, la atmósfera cambió. La estación volvió a ser la misma de siempre, iluminada, con el sonido del tren llenando el aire. Pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Subí al tren en cuanto se detuvo y las puertas se abrieron. Mientras el tren se alejaba, miré hacia el andén y vi que la mujer seguía allí, en su lugar, esperando. La tristeza en su rostro era palpable, pero también lo era la resignación, como si supiera que yo no era quien ella esperaba. El tren se adentró en el túnel y la figura de la mujer desapareció de mi vista. Pero la sensación de su presencia, de su espera interminable, permaneció conmigo como una sombra que no podía sacudirme. Y aunque intenté racionalizar lo que había visto, en el fondo sabía que había algo más, algo que no podía explicar. Desde aquella noche, cada vez que paso por la línea 1, no puedo evitar mirar hacia el andén, esperando verla allí, en su lugar habitual. Pero no la he vuelto a ver. Y, sin embargo, sé que sigue esperando, atrapada en un ciclo del que nunca podrá escapar. Y me pregunto, ¿podría yo haber sido la persona que ella esperaba? ¿O solo soy otro pasajero más que pasó por su vida, destinado a ser olvidado en su espera eterna? No lo sé, y probablemente nunca lo sabré. Pero cada noche, en lo más profundo de mis sueños, veo su figura en el andén y me pregunto si algún día, sin darme cuenta, podría unirme a ella en esa vigilia interminable.